Si ustedes conocen algo, saben algo de esa cultura, pues entonces lo van compartiendo en la medida que vamos avanzando. Lo primero siempre es ubicarnos geográficamente. De hecho, en la parte esa, y ahora sí les puedo hablar de esta pregunta en el examen, una de las preguntas tiene que ver con contexto. Si yo les muestro una imagen, digamos esta que está atrás, que es una reconstrucción del Partenón. Si les muestro la imagen y les pregunto a qué cultura pertenece, pues ustedes dicen Grecia. Y luego digo, ¿cuál es el contexto? Ustedes el contexto lo refieren a la cultura, no a la imagen. No me van a hablar de la imagen, me van a hablar de Grecia. Cada vez que escuchen contexto, tienen que hablar de Grecia. Fíjense que en la parte que corresponde al contexto, yo no les muestro obras. Le hablamos acerca de cuestiones sociales, económicas, políticas y religiosas de la cultura. Entonces, eso es contexto. Y el contexto nos ayuda a entender el arte. Ahí viene la pregunta 3. ¿Cuáles son las características de la imagen que se le muestra? Ahí ustedes lo que hacen es una descripción de la imagen. Dígame, Camila. Ah, no, ya es que antes se le estaba escuchando mal, o al menos yo lo ¿En serio? escuchaba bien trabado. Sí. Bueno, confirma los demás si se me lengua la traba. ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué dicen ahí? Todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Bueno, pudo haber sido algún fallo de internet. Bueno, gracias. Bien, entonces, les decía, la parte contextual es lo primero, y en la parte contextual, pues, esta es la región que vamos a trabajar, es Europa. Entonces, partimos de acá, de este recurso, de Google Earth, y entonces, otra vez, vamos a regresar a esta región, que es donde comenzamos la materia hace ya 2 meses, más o menos. Resulta que en la región esta, donde hemos estado trabajando, donde vimos en algún momento Mesopotamia, esta es la media luna de las tierras fértiles, esta región de acá, vimos ya el desarrollo de esta región en particular, que es el mar Egeo. Vimos cuál es la razón que el mar se llama de esa forma. Esta es Grecia, lo que se llama Grecia continental. Grecia en su momento de mayor esplendor, en el periodo clásico, tenía influencia también acá. Esto es parte de la península de Italia, y esto eventualmente va a ser Roma. Pero en este momento, esta región va a ser de influencia griega. O sea, los griegos fueron buenos navegantes también, y pues establecieron regiones con las que tenían contacto. Esa cercanía de la Grecia continental con la parte de Sicilia y la zona sur de la península de Italia va a permitir también que a nivel de religión, por ejemplo, existan muchas similitudes. Los dioses básicamente representan lo mismo, solo que se nombran de manera diferente. Por ejemplo, Zeus es para los griegos y es Júpiter para los romanos, pero las características son las mismas. Pero es por eso, porque Grecia ejerció mucha influencia acá. También hacia el sur tenemos Egipto. Este es el Bajo Egipto, el delta del río Nilo. Entonces, este ven que es más o menos cerca. Entonces, es lógico pensar que el comercio se movía en todas estas regiones. Igual un poco con Mesopotamia. Por eso encontramos esfinges también en Grecia, igual que las encontramos en Mesopotamia y en Egipto. Entonces, en términos generales, pues eso es lo que vamos a trabajar en este día. Vuelvo a la presentación y vamos por acá. Estas son algunas regiones que ustedes deberán de aprenderse porque sirven de referente para entender el desarrollo de Grecia. Por ejemplo, esta región le vamos a llamar Anatolia, y esta en general es la Hélade. La Hélade es la región de incidencia de las culturas helénicas. Y este es el mar Mediterráneo, también deben aprenderse el nombre, este es mar Mediterráneo. O sea, en todo este territorio es mar Mediterráneo, pero sí ya vemos este de acá, el Tirreno, el Egeo por acá. Es decir, cada una de estas secciones también lleva el nombre de mar, pero en términos generales toda esta zona es mar Mediterráneo. Y a las culturas de acá se le llaman mediterráneas también. La península itálica, es donde actualmente tenemos Italia, aquí es donde se va a desarrollar Roma. Etruria se va a desarrollar también por acá hacia el norte,
luego tenemos perdón, Britania y la península ibérica. Eso es donde actualmente tenemos Portugal y España. Entonces, ese es a nivel contextual del territorio. Aquí tenemos otra. En el círculo vemos a etruscos y romanos. Estas son dos culturas que se desarrollan paralelamente a lo que vemos en verde acá, que es Grecia. De Grecia por acá, y esto también es Grecia. Esta zona es de incidencia también de Grecia. Luego Mesopotamia, acuérdense, Egipto. Eso sí, en esa región, si recuerdan, lo más antiguo son las culturas de las islas Cíclades, luego la isla de Creta y luego el Peloponeso acá, que es Micenas. Estas culturas desaparecen alrededor del año 1100 más o menos antes de Cristo, y la situación, digamos, de nueva cultura acá va a aparecer alrededor del siglo 8, o sea, más o menos 700 y algo, contemporáneo más o menos igual a la fundación de Roma. En ese momento comienza a generarse una cultura de importancia en esta región que comienza a explorar todos los territorios. Llega a Grecia, a la región de Creta, y pues ahí es donde se establece luego, a partir de lo que encuentran ahí, pues los mitos que ya vimos la vez anterior, como el de el Minotauro. ¿Qué más? Bueno, para esta época también ya es la etapa tardía para Egipto. Ya hay mucha incidencia de las culturas de la región de Mesopotamia acá, y pues comienzan las conquistas de, por ejemplo, los persas van a comer en ese periodo de tiempo, pues van a conquistar toda esta región y van a buscar también conquistar la región de la Hélade, donde tenemos a los griegos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Este mapa solamente es para que entendamos el entorno griego, ¿verdad? Grecia como tal, esa es Grecia continental, Grecia insular, y esta se llama Magna Grecia. Estos mapas deben de aprendérselos también. De repente viene un diagrama en el examen en el que ustedes tienen que arrastrar los nombres y colocarlos en la zona que corresponde. Entonces eso se llama Magna Grecia, Grecia continental y Grecia insular, la región del archipiélago del mar Egeo. Bueno, quizás volviendo al mapa anterior, con el tiempo, la última etapa de Grecia, pues habrá una lucha muy fuerte con el imperio persa acá. Los griegos van a ganar esas guerras bajo el mando de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, y entonces van a conquistar toda la región de Mesopotamia, van a venir a Egipto, conquistan Egipto, fundan Alejandría por acá, la ciudad de Alejandro, es Alejandría. Luego van y siguen las campañas hacia el oriente, buscando a la India. Luego de la muerte de Alejandro, esto queda seccionado en sus generales, y en ese momento es que los romanos van a conquistar toda esta región. Es entonces, aquí, esto, recuerden, bueno, se los nombro ahorita, pero recuérdenlo para más adelante. Esta región es de la actual Palestina. Acá es donde vemos los eventos que luego van a desarrollarse, que ustedes conocen a través del el libro sagrado para el cristianismo, que es el Nuevo Testamento, la Biblia, bueno, de ella el Nuevo Testamento. El cristianismo aparece dentro de una religión judía, como una secta dentro de la religión judía, en territorio griego bajo dominio romano, con incidencia de los pueblos mesopotámicos y egipcios, para que tengan idea de toda la mezcolanza que va a convertirse pues en esa religión cristiana que va a aparecer más adelante. Entonces estamos en esa región donde el siglo más adelante vamos a ver también ese desarrollo. Bueno, el entorno griego que les mencionaba, y este es el contexto temporal, o sea, el tiempo. Este diagrama también ya más o menos lo vieron en el otro tema. La cultura minoica es la más antigua en la edad de bronce.
Micenas, esta es una etapa de solapamiento de las dos culturas cuando se mezclan. Luego vienen los siglos oscuros, donde no hay nada ahí, hubo algo. Muchos piensan que fue una erupción volcánica del volcán Santorini, la que provocó pues la migración y se abandonan las culturas de esa región. Pero luego viene justo por el 750, que es más o menos coincide, les decía, con la fundación de Roma, comienzan las culturas helénicas a surgir acá. La primera etapa es la arcaica, luego viene un periodo de gran esplendor para las artes, a eso se le llama Grecia clásica, y luego viene una en la que se superan las limitantes que tienen en el clásico sobre algunos aspectos del arte, pero en general lo que sucede es que se diversifica y se universaliza el arte griego en toda la región. Esa es la última etapa de la cultura helénica o griega. Eso es bien importante que lo recuerden. Si les preguntan cuáles son las etapas del arte griego, ustedes deben responder siempre así: arcaico, clásico y helenístico. Antes de esto existió Creta y Micenas, pero esos no van acá. Algunos lo meten aquí mismo, en la etapa arcaica, pero no, son culturas diferentes, a las que sí se les denomina prehelénicas. En todo caso, estarían por acá, siempre antes de Grecia. Pero el arte griego, pues el arte arcaico es el primero, entre el siglo 8 y el siglo 6 antes de Cristo. Luego tenemos, bueno, casi siglo V, por cierto. Luego el periodo clásico, del siglo V al IV, son alrededor de 100 años, un poco más. Se le denomina el siglo de Pericles a este periodo, porque Pericles fue uno de los gestores más grandes de arte que tuvo la región en ese momento. Y luego el helenístico, que va del siglo VI al siglo I antes de Cristo. Eso ya con la conquista de Roma de la región. Entonces, esos son los periodos y esos son los siglos. ¿Preguntas hasta acá? No, bueno, espero que vamos claro. Vean, la región griega, dado que tienen, les voy a mostrar, la región griega tiene esa como particularidad que está pues llena de muchos accidentes geográficos. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos mar por acá, por ejemplo, el Golfo de Corintio de este lado, el Peloponeso, que es una península, les decía, es esta nada más la porción de tierra que la une a la parte continental. Vemos acá otros golfos también, otros mares también por acá. Es bastantes islas, una región insular. Acá tenemos zonas montañosas, valles en algunos lugares, por ejemplo, déjenme ver, bueno, acá Corinto, que es una de las ciudades que ustedes habrán escuchado por los textos bíblicos, cuando dice carta a los corintios, se refiere a la gente que vivía acá en Corinto. Por esta región estaba Esparta también, que es una de las ciudades más importantes, una ciudad-estado muy importante, igual que Atenas está en esta región. Es Atenas, la capital actual de Grecia. Entonces, esa geografía, así como bastante variada, lo que produce es que exista cierto aislamiento por parte de estas ciudades-estado. Entonces, determinado por esa condicionante geográfica, las ciudades-estados se desarrollan separadas. No hay un solo gobierno, sino que hay muchos gobiernos. Cada ciudad tiene su propio gobierno. Entonces, eso se le llama ciudades-estados independientes. Tienen sus propias instituciones, tienen sus propias leyes, tienen su propia moneda también y su propio ejército. Algunas más que otras. Por ejemplo, Atenas en general era la capital del conocimiento. O sea, allí iban la gente, filósofos, escritores, bueno, todo lo que tiene que ver con las ciencias estaban ahí. La otra ciudad que tenía importancia era Esparta, pero en Esparta eran más guerreros. Entonces, concentraban mayormente ahí a los soldados. Y bueno, era uno de los ejércitos más poderosos que tenía.
Por eso es que se les marca acá en este diagrama como las dos polis. Polis es el nombre de una ciudad, es decir, del nombre de las ciudades, genéricamente hablando, las polis, así como allá en Egipto les decían los nomos eran los pueblos que eran independientes también. Acá son las polis. Las más destacadas son Atenas y Esparta, son las más importantes. Tuvieron conflictos entre ellos justamente por eso. Grecia pasa por 3 formas de gobierno: la oligarquía, la aristocracia y la democracia. La oligarca es donde una persona con mucho dinero es el que gobierna. O sea, el que tiene más recursos es el que va a determinar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, y se impone como rey. En el gobierno aristócrata, es las familias que tienen mucho dinero, se eligen entre ellas quién es el que va a representar los intereses de la polis, o sea, de la ciudad. Y la etapa de la democracia, acá la gente participa de la elección de los gobiernos. De hecho, la democracia aparece acá en Grecia. Democracia demos es pueblo y kratos es poder. Es decir, el poder ejercido por el pueblo, eso es la democracia. Se supone que nuestro sistema en nuestro país democracia, pero es un tipo de democracia representativa, no es participativa. O sea, representativa significa que yo elijo a alguien que me represente. Luego esa persona puede hacer lo que se le antoje en el nombre mío, supuestamente. O sea, ellos dicen que están haciendo las cosas porque yo se lo dije, pero a mí nadie me ha preguntado nunca. Entonces, eso es representativo. La participativa es cuando ustedes tienen una participación mucho más directa. O sea, la información pasa, digamos, de una directiva de una colonia, por ejemplo, a la alcaldía, y de la alcaldía esa información pasa a gobernación, y de gobernación pasa al gobierno central. Eso es más participativo. En la práctica, nada que ver, pero ustedes lo sabrán por ahí. Hay muchos conflictos también entre las polis, hay colonizaciones también, algunas polis más importantes terminan conquistando a otras y adhiriéndolas a su territorio. Esa es la Medas también, ¿se acuerdan? Contra los medos venidos de la zona oriental, y a la larga, pues es Grecia la que va a imperar, pero la Grecia que tiene que ver con el dominio macedónico. Macedonia es la región continental, más bien al norte de la región continental, al norte del mar Egeo, de donde sale Alejandro Magno. Luego, sobre la civilización, este es otro diagrama siempre sobre lo mismo que les mencionaba. Esto tiene que ver con el mapa que les mostraba allá anteriormente. Solo déjenme verificar algo por acá. Sí, esto es. Bien. Entonces, este es un resumen de lo que les estaba mencionando. Ahora vamos a la parte de la sociedad. Voy a ponerles como ejemplo las dos polis más importantes, Atenas y Esparta. En Atenas, bueno, en ambas, digamos, lo común es que es una sociedad en extremo patriarcal. O sea, los hombres son los que determinan la forma de gobierno y son los únicos que pueden participar del gobierno, no las mujeres de manera directa. A ellos es a los que se les llama ciudadanos. O sea, los hombres se les denomina ciudadanos. Un ciudadano es alguien que es oriundo de la región, o sea, griego, en este caso ateniense, en este otro caso espartano, que serían espartiata, y bajo ellos, bueno, entre ellos se elige el que gobierna. Los ciudadanos con derechos limitados, o en muchos casos los que no se consideran ciudadanos como tal, sino de un segundo nivel, acá están las mujeres y los niños. Es decir, que las mujeres no tienen derecho a participar de cargos de gobierno ni de participar de nada oficial. Están en un segundo nivel. No se consideran, les repito, ciudadanos de pleno derecho. Bajo ellos siguen los metecos. Los metecos son extranjeros que viven, o sea, no son griegos de nacimiento,
sino que viven en la región y están supeditados a los ciudadanos hombres acá. Entre los metecos hay también ejército acá, están obligados a participar también, igual que en esta otra, que los ciudadanos. Entre los ciudadanos y los metecos salen los guerreros. Luego los esclavos. Este tipo de esclavismo en Atenas es de servidumbre individual, o sea, estos pueden servirle a una persona en particular y le deben a ellos la obediencia, aunque a un ciudadano, o sea, un hombre ateniense acá. Y aquí tenemos a los espartiatas, que son, digamos, los hombres, que serían ciudadanos como tal. Estos son los que integran el gobierno y los que integran el ejército. Bajo ellos están las mujeres, que son consideran espartiatas también, pero no pueden asumir cargos de gobierno tampoco. Sin embargo, las mujeres tienen una posición, digamos, de mayor incidencia que en Atenas. En Atenas definitivamente no tienen ninguna participación. En Esparta sí, porque si como aquí hay más guerreros, si en una familia el cabeza de hogar, que digamos según este esquema, control también en esta sociedad, pero no puede participar luego en decisiones de Estado, o sea, no puede participar a nivel político en nada. Luego siguen los periecos, que estos son extranjeros también, que están supeditados a los espartiatas, que son, como les repito, el equivalente a los ciudadanos que vemos acá en Atenas. Y luego siguen los hilotas. Los hilotas son esclavos. Si se fijan, hay una cantidad mayor acá, pero es porque dentro de los hilotas también están campesinos. Estos no necesariamente y de ellos pueden salir también el ejército porque son obligados a ir a la guerra. Entonces vean, pues hay cosas en las que coinciden. Ese esquema de sociedad son, ¿cómo decirle? Son estratos en los que no hay movilidad social, no son clases sociales, sino que son castas. Y en los sistemas de castas, pues no hay, como se dice, no hay movilidad social. No sé si me verifican el resto, si tienen problemas con el audio, con el video. ¿Se ve bien o qué me dice ahí Andrea? Bien, Nick. Bien. Un poquito, bueno, puede ser el internet que esté fallando, pero acá déjenme ver en qué cuenta estoy. ¿No? Pues estoy bien acá. Sí, bueno, parece que sí. Pero parece que estoy bien aquí con la señal. Se le traba rara vez del mar. Bueno, vamos a hacer. Ahora acá les pregunto, ¿qué conocen ustedes de la religión griega? ¿Qué sabemos de los dioses griegos, por ejemplo? ¿Sí, Mauri? Que tenían diversos dioses como del inframundo o que también tenían historias de cómo Zeus es el que gobernaba entre todos los dioses. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tengo Camila y luego Andrea. Bueno, en este caso que parte del conocimiento que se tiene de los dioses viene de la Ilíada y la Odisea, y que también, por ejemplo, los que se habían repartido el mundo en teoría eran Poseidón, Zeus y ahorita se me fue el nombre del tercero, pero que eran los tres hermanos.
Sí, no estoy mal. Bien, gracias. ¿Quién más tengo por ahí? Sabíamos que eran antropomórficos, que tenían forma y emociones Antropos y zoomórficos. sí, y comportamientos humanos, así como sabemos que tenían la inmortalidad. Muy bien, solo que no es antropozoomórfico, es antropomórfico. Ya le puedo explicar ahí muy bien, o sea, qué es lo que pasa con ellos por ahí. ¿Alguien más levanta la mano? Que los principales dioses son 6 y de esos vienen todos los demás y de esos 6 son hijos de Cronos, que es un titán, que fue lo que había antes de todo lo que había, solo habían titanes. Hasta después que los primeros 6 dioses derrocaron, bueno, el mayor Zeus, bueno, es el menor Zeus, y él derrocó Muy bien, a los gracias. Ahí titanes y a tenemos su también, papá. ya, eso es lo que nos decía la compañera, tiene que ver con algo que se llama genealogía, la genealogía de los dioses. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Qué más sabemos? Vean, allí tienen alguna información en la diapositiva. ¿No? ¿Alguien más? Dice Sofía, Zeus se peleó con su padre, o bueno, el padre de todos ellos, para que puedan ser libres. Pues Hera dice, ella calmaba la ira de su padre y ahí batallaron entre todos. Bueno, ahí nos habla, sí, efectivamente, de un conflicto. Hay un conflicto entre los dioses. Y esos conflictos tienen que ver con algo que se llama oráculos. Los oráculos son profecías que dice alguien en un templo, y a partir de eso, pues algo va a suceder. Lo que dicen los oráculos se va a cumplir. Entonces uno de los oráculos decía, en el caso que está también lo de Zeus y Cronos, que a Cronos le dijo el oráculo que uno de sus hijos lo iba a vencer y le iba a quitar el trono. Por eso es que él se comía a sus hijos. Dígame, Gabriela, ¿alguien más estaba por ahí también? Perdón, Ligia, se me fue la manita. Bueno, muy gracias. Entonces, Isis. Que también lo que he escuchado de esa religión es que ellos estaban dentro del Panteón Olímpico, pero que en cada ciudad tenía que haber un templo y las personas veneraban a los dioses dependiendo de la necesidad que sentían. Hacían rituales, festivales y que había héroes que algunos de ellos eran hijos, eran semidioses, hijos de algún dios con un humano, y que ellos también fueron parte de leyendas y cultos dentro de la religión. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Vean, de esto sabemos, no me digan que no sabemos. Vean que son los comentarios, se van haciendo las aportaciones, pues me dice que sí conocen. ¿No? Permítanme un momento. Bien, entonces vamos a ver un poquito más sobre esto. Bueno, dice Emily, dice solamente sobre la cantidad de dioses, dicen los que creían en los diversos papeles que tienen, aparte de algunos relatos. Bueno, muy bien. Fíjense que el caso es con esto, con la diapositiva que tienen acá. Uno de los datos que dicen es que es politeísta. Ya sabemos que eso significa que tienen muchos dioses. O sea, es una religión con muchos dioses. En forma humana. No son antropozoomórficos, que dije hace un momento.
los que tienen esa característica de humano con animal, normalmente son los que serían como les dijera, como seres que representan la maldad de alguna forma. No necesariamente un demonio, porque la palabra demonio no corresponde acá. Esa es una palabra que utilizamos en el contexto cristiano, más bien. Pero más bien es aquellos que representan los aspectos negativos o la maldad como tal. Esos son los que tienen forma humana y de animal. Por ejemplo, el minotauro que veíamos la vez anterior. Pero el resto de dioses no, son idénticos a nosotros. De hecho, bueno, se enamoran, engañan, se entristecen. Todo lo que pasa por los seres humanos, pues lo pasa también por ellos, porque son los crearon, o sea, esa cosmovisión fue creada en función de que los dioses eran iguales a nosotros. Por eso tienen todo lo de nosotros también. Con la diferencia que son inmortales, o sea, no mueren, no envejecen, no pasan por enfermedad, ni miseria, ni vejez. Pero sí por la parte de las pasiones, ¿verdad? No es decir, la tristeza, el amor, por todo eso sí pasan, pero por lo demás, nada. Y que se pensaba, se llamaba el monte Olimpo, que está en la tierra, no está en el cielo. Esa es otra idea también que se tiene por algunas películas o por algunos relatos que son más contemporáneos a nosotros, que pareciera que el monte Olimpo está en el cielo, en medio de las nubes, pero no es así, es una montaña, pero es una montaña muy alta, y allí es donde está el palacio, donde viven todos los dioses. Fíjense que la referencia más antigua acerca de los dioses es este libro que se llama Teogonía. La Teogonía fue escrita por Hesiodo, y eso fue alrededor del siglo 8 al 6 más o menos antes de Cristo, o sea, en el periodo arcaico. Aparece la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, donde se mencionan los dioses. Allí ya hay cambios en algunas de las concepciones acerca de algunos dioses. O sea que si ustedes quieren saber exactamente cómo eran los dioses en su origen griego, entonces hay que leer este libro, la Teogonía. De hecho, les voy a compartir el libro en el aula virtual también para que lo descarguen y lo puedan leer por ahí. Ese libro nos habla acerca de dioses y hace referencias entre ellos. O sea, se hizo un buen trabajo para explicar a partir seguramente de su contexto cómo era la interacción entre los diversos dioses, qué había sucedido entre ellos. De esas relaciones entre los dioses, y ahí vienen los mitos, una diversidad muy grande de mitos. Mientras más nos acercamos a nuestra época, esas versiones han cambiado. Por eso es que ustedes van a encontrar algunas cosas que no coinciden, por ejemplo, entre algo que yo les puedo explicar a ustedes y dicen, no, pero yo lo escuché de manera diferente. Y probablemente así fue, porque lo leyeron en una versión más reciente o una más antigua y que no corresponde con la que yo leí. Entonces, así hay que entender la mitología griega como versiones de esta teogonía. Acá es donde aparece lo de una genealogía, que es lo que les mencionaba al principio. Urano, que era el cielo, y Gea o Gaia, que era la tierra. Y ellos tuvieron varios hijos. Según esta versión, pues ellos eran hermanos también y tuvieron varios hijos. Entre ellos estaban los cíclopes, los titanes, las titánides y los hecatónquiros. De estos, entre las titanes y las titánides, hay dos principalmente, que son Cronos y Rea. Ellos son hermanos igual y se casan y tienen hijos. Esos hijos serían la genealogía de los dioses del
Hades, Hera, Zeus, Demeter, Poseidón. Eso sería en la primera. Si ven aquí que tiene dos nombres, es porque primero es el nombre en griego y después es el nombre en latín. O sea, por ejemplo, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. Así es como debe entenderse esto. Y luego, bueno, entre la versión, que es la que les comentaba hace un momento, había un oráculo que le fue dicho a Cronos, que decía que uno de sus hijos lo iba a vencer y le iba a quitar el trono. Entonces, por eso él se comía a sus hijos. Vean aquí parte de esa poesía que encontramos en la mitología griega, que tiene que ver con la explicación. Y el tiempo entonces, o Cronos, se come a sus hijos. Hay una frase en la actualidad que decimos: el tiempo lo devora todo. Entonces eso tiene que ver con esta mitología, que Cronos se comía a sus hijos. Y bueno, ahí están todos. Entre ellos les decía, bueno, Zeus, que Rea lo apartó y le dio una piedra, y como Cronos solo los tragaba, pues no se fijó. A Zeus lo crían unos pastores y luego le enseñan su verdadero origen, y a partir de eso pues él va y busca venganza de su padre. Y ahí es donde pues le gana a Cronos, según versiones, hasta y los lanza al mar. Y de la espuma que se produce en el mar nace Afrodita, que es la diosa de la belleza. Pero esas son versiones, como les digo, del mismo mito. Bueno, luego que Zeus es coronado como rey de los dioses ahora, esos se llaman olímpicos, los dioses de... él se casa con una de sus hermanas también, que es Hera, y tienen hijos, Hefestos y Ares. Y también Zeus tiene también otro, que sería, no es la esposa, sino que también tiene un amorío con otra de sus hermanas, que es Demeter, y nace también otra hija, que es Perséfone. Tiene que ver también con lo mismo, con la agricultura, por ejemplo. Luego Ares es el dios de la guerra, y Hefestos es el dios de la fragua, el dios del volcán. Pero es por eso el nombre en latín es Vulcano. Y bueno, aquí otra cantidad de otros aspectos que tienen que ver con esa vida un poco libertina de Zeus. Zeus tiene muchos amoríos tanto con diosas, con semidiosas y con humanas, y nacen una cantidad de dioses y semidioses también de esas uniones. Esos aparecen acá, por ejemplo, él se une con Alcmea y habrán escuchado ustedes, y hace otras más. Hasta ahí me quedaría con esto. Ahí les queda el diagrama para que lo revisen ustedes también. De eso hay bastante información, pero les repito, si algo difiere de lo que yo les digo es porque hay muchas versiones de los mitos, pero la más antigua, que podríamos decir la original, es la teogonía de Hesíodo, de ahí es donde viene. Vamos a ver. En el chat me dicen por acá. Bueno, dice: se peleó con su padre, dice, bueno, eso yo creo que lo había leído. Me dice, no, y solamente sobre la cantidad de dioses en los que creían y los diversos. Me acuerdo que era Zeus, Poseidón, Hestia, Demeter, Hades. Puede que usted, no, esos por ahí están, esos dioses son los olímpicos. Algunos de los olímpicos. Y luego Sofía dice: de Perséfone se decía que era la diosa de la fertilidad o de la agricultura. Correcto, esta es la que está por acá, y la madre de ella es la diosa de la naturaleza. Hay un mito, se lo remito así brevemente, es que uno de los dioses que no conseguía esposa porque vivía en un lugar donde nadie quería estar era Hades. Él vivía bajo la tierra, en los lugares cercanos a la zona donde iban los castigados, los que habían hecho cosas malas en vida. Entonces él no quería, pero nadie quería, ninguna diosa quería secuestrar
a Perséfone y se la llevó para el reino de Hades. Y entonces su madre, Demeter, comenzó a buscarla incesantemente por todos lados, tanto así que se descuidó de la naturaleza. Y entonces los árboles comenzaron a perder el verdor, las hojas se fueron cayendo y luego los árboles quedaron secos, el clima se fue enfriando y vino mucha nieve o lluvia, y pues prácticamente es como que la vida se detuvo, porque ella no paraba de buscar a su hija. Luego le indican, según algunos mitos, pues por ahí, que ella está en el reino de Hades, que Hades se la llevó, subas. Pero que pase lo que pase, el hambre que tenga, no puede probar eso que va comiendo, eso que le lleva de comida. Pero en el camino le da hambre y se come 6 uvas. Y entonces cuando llega, pues Hades le dice que está bien, se la va a entregar, bueno, no tan de buenas ganas, pero se la va a entregar, pero que por esas uvas que se comió, ella va a pasar 6 meses con él y 6 meses con ella, el resto del tiempo con ella. Entonces ella termina aceptando y se la lleva. Cuando están ya en tierra firme, digamos, están ya en ambiente natural, los árboles comienzan a reverdecer. El clima, los árboles dan fruto, los pájaros y etcétera, etcétera, todo revive. Pero llegando otra vez el límite de esos 6 meses, ella tiene que volver al reino de Hades. Y entonces otra vez Demeter se entristece, descuida la naturaleza y otra vez, ¿qué es lo que están explicando los griegos con eso? ¿Quién me dice? No, nadie. Las estaciones del tiempo, dice Sofía. Se le traba el audio, qué barbaridad. No sé qué es lo que está pasando. Voy a apagar la cámara entonces, eso ayuda. Y las estaciones, dice, del tiempo, dice Sofía. Y bueno, efectivamente eso es lo que explican ellos con ese mito. Explican las estaciones. Cuando comienza, pues la etapa en la que están separadas, pues es el otoño, invierno. Luego cuando ella sale del reino de Hades, entonces viene la primavera y luego viene el verano. Y así sucesivamente. Sobre la manera como ven los griegos el entorno, su universo, a eso se llama cosmovisión, es de esta forma. Y es justamente la misma manera en que lo miran todas las culturas anteriores. Si recuerdan, desde los sumerios, el mundo se concibe y la Tierra es plana, sobre ella está, en este caso, Urano, que es representaría el cielo. Bajo ellos está Erebo, bajo Gaia, que es esta acá. El Erebo es una zona oscura donde está tanto el reino de Hades como los campos elíseos. Vean, hay un dato sobre eso. Los campos elíseos serían como el equivalente al cielo de los cristianos, pero no está arriba. O sea, eso de que el cielo está arriba es idea dentro del cristianismo. Todas las otras cosas se establecen en esos lugares bajo tierra. Y bueno, Gaia está rodeada de agua, y en las montañas, en esas montañas, ahí también está el monte Olimpo. Y de lo que aparece en los textos más antiguos, Anaximandro, él describe esas tierras de las que hablan de esta manera y establece una tierra plana, que es esta que iría acá. Y este es el mapa. Lo establece como Asia, Libia y Europa. Sería un diagrama como muy cercano a cómo veían los griegos el universo, todo lo que existía alrededor de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Comentarios? ¿Sí, Rolando? O sea, profe, que el cielo estaba bajo la tierra.
Perdón, no escuché lo primero. O sea, profe, que el cielo estaba abajo de la tierra. No el cielo, son los lugares de descanso, los lugares que sería como donde se va a tener lo que se vivió, o sea, lo que correspondería en el cristianismo a la vida eterna, por ejemplo. Eso es lo que está en esos lugares. Para los romanos, por ejemplo, ese espacio se llama Campos Elíseos y no está en el cielo, o sea, no está arriba, está bajo también. Entonces, todos cuando mueren tienen que ir bajo tierra. A eso se le llama inframundo. Y en ese mundo van a estar los castigados y una sección donde van a estar aquellos que van a tener esa, digamos, como prolongación de la vida, disfrutando de manjares y de diversas cosas y placeres. Eso es la concepción de ese lugar de descanso. Al decir cielo, siempre se nos viene a la mente que está arriba, ¿verdad? Porque a eso le decimos cielo, lo que está sobre nuestras cabezas. Pero no necesariamente está ahí. O sea, no es Urano, no es eso, sino que está acá abajo. Cuando alguien muere, según la creencia griega, había que ponerle una moneda en la boca. Y esa moneda servía para pagarle a un barquero que le ayudaba a cruzar, según unas versiones, un río, según otras, un lago que se llama Estigia. Ese barquero se llama Caronte, para que lo llevara a ese lugar y ahí seguir el camino, ya sea hacia el reino de Hades o hacia el lugar de descanso. Bueno, vamos a avanzar. Aquí les queda un diagrama también sobre los dioses, parecido a la teogonía. Si difiere con lo de la teogonía, pues no es error, sino que, pues les repito, son muchas las versiones sobre la mitología griega, no solamente es una. Siempre coincide en que Zeus es el regente de los dioses, o sea, es el máximo dios de los olímpicos. Cada uno tiene una región del mundo que gobierna. El caso de Zeus es el Monte Olimpo y él tiene como poder las bolas de rayo, o sea, él es el que dispara los rayos. Una cosa interesante, más adelante en el tiempo, siglos después, ya en el contexto cristiano, a algunos santos o a Dios mismo se le van a dar características que corresponden a los dioses olímpicos. Por ejemplo, originalmente Cristo es Apolo, después va a ser una versión de Zeus. Más adelante también a Pedro se le va a asignar algunas características de Zeus. Por ejemplo, todavía escucho gente que sería gente mayor, que dice, cuando está tronando muy fuerte en una tormenta, dicen, está enojado San Pedro. ¿Y por qué? Pues que San Pedro es el que tira los rayos. Los rayos son esos que tenía Zeus en la mano. La idea de Cronos también va a ser utilizada especialmente para la representación de Dios Padre. Pero eso va a ser mucho más adelante en el tiempo. O sea, para que vean que todas esas culturas han incidido dentro del mundo occidental y uno de esos aspectos es la religión. Bueno, sobre mitología. Vean, para los griegos era religión. Para los griegos eran creencias en que todo lo que está a su alrededor era explicado o era explicable a partir de un relato. Eso es la poesía que hay dentro de los mitos griegos, que buscan explicar todo lo que nos rodea. Los orígenes, el destino también en algunos casos, la misma naturaleza de las cosas, porque llueve, porque hay periodos de sequía, porque florecen los campos, el porqué de un árbol, por ejemplo, el porqué de una flor. Todo tiene una explicación para los griegos y eso es lo que los llevó a ellos a ser un referente en cuanto a las ciencias, porque ellos buscaban explicar el origen de las cosas en todos los aspectos, no solamente en el arte. Nosotros estamos viendo solamente el arte, pero en filosofía, en literatura, y dentro de la literatura, la poesía, por ejemplo, el teatro,
O sea, son muchos aspectos en los que Grecia incursionó, los griegos, tanto filósofos como escritores, buscando pues explicar el origen de las cosas. Y esos relatos llegan a nosotros con el nombre de mitología griega. O sea, los mitos sirven para explicar el origen de las cosas. Voy a hacerles un esquema un poquito rápido de algunos de estos mitos para que tengan pues idea de esto. Les voy a presentar unas imágenes y ustedes me dicen qué son. Bien, Afrodita y Ares, ¿qué son ellos? Dioses, muy bien, Carlos. Madre, hijo y Sofía, no. Acuérdense que Ares es hijo de Zeus y Afrodita, según una versión de los mitos, nace del mar a partir de los genitales que lanzó Zeus después de haber castrado a su padre. Amantes, dice Carla, correcto. Sofía, no hay problema. Amantes, dice también Gracia, y eso es correcto. Resulta que Afrodita era muy hermosa y cuando nace, unas nereidas, unas ninfas, ninfas sería, la toman y la educan, le enseñan las maneras para luego ser presentada frente a los dioses del Olimpo. Cuando la presentan, aquellos dioses que no estaban casados, pues buscaron desposarse con ella y los rechazó a todos. Uno de esos fue Zeus. Y dice, bueno, pero Zeus no estaba casado. Pero es que Zeus no es modelo de fidelidad para nada. Es pues, todo lo contrario, digamos que sería el peor ejemplo de fidelidad. Entonces, él buscó casarse también con ella, pero ella lo rechazó. Entonces, de castigo, la entregó como esposa a uno de sus hijos. Ese es Hefestos. Hefestos para los griegos es Vulcano para los romanos. Entonces, por si le suenan los dos nombres, Hefestos y Vulcano es el mismo. Entonces la casó con él, pero ella pues se espantó de la idea. Primero porque Hefestos era un poco deforme, tenía una pierna más corta y tenía deformidades del cuerpo producto de que Zeus lo lanzó desde el monte Olimpo y cayó a la tierra y se golpeó todo. Aparte vivía adentro de un volcán, no consideraba ella que ese era un lugar para ella. Entonces, sin embargo, pues fue obligada y en ese contexto ella comienza a frecuentar a Ares o Ares a frecuentarla a ella y luego se escapa a ella por las noches y se veían con Ares en el bosque, en un claro del bosque. Pero eso era solamente durante la noche. Luego, cuando, según el relato, otra diosa que se llama Aurora abría las puertas del cielo, eso significa, la abría para que el carruaje donde venía Helios, que era el sol, y que lo llevaba Apolo, cruzara la bóveda celeste. Entonces, un amigo de él, de Ares, que se llamaba Alectrión, le avisaba que pues Aurora había abierto las puertas del cielo y entonces ellos se iban y ahí que no ha pasado nada. Por cierto, Aurora se le dice a los primeros resplandores del amanecer. Si ustedes tienen esa idea, bueno, en mi caso mi abuela era la que me decía, no, ya se ve la aurora, me decía ella. Esos eran los primeros resplandores del amanecer. Entonces, así lo hicieron durante mucho tiempo, hasta que en una ocasión Alectrión se durmió y entonces Aurora abrió las puertas del cielo, salió Apolo manejando el carruaje de Helios, que era el sol, y cuando iba pasando encima del bosque, pues vio la escena, y en esa escena, pues Ares y Afrodita estaban dormidos juntos en medio del bosque. Entonces él, según el relato, se va inmediatamente a avisarle a Hefestos, o sea, a Vulcano. Eso nos lo muestra. Por cierto, la pintura de arriba es de la época renacentista, esta es de la época barroca, vamos a ver más adelante.
Este es de Velázquez, este es de Botticelli, este es de Velázquez. Entonces aquí tenemos en esta que se llama La fragua de Vulcano, se llama la obra. Tenemos a Apolo, que le está diciendo a Vulcano o a Hefestos que su esposa está con un hermano suyo ahí arriba en el bosque dormido. Entonces es interesante la expresión de los que están alrededor, y así como de sorpresa, igual la de Hefestos. Según el relato, pues Hefestos va y hace una red de metal, llega hasta donde están ellos y los atrapa. Y luego llama a los dioses, pone la queja y llama a los dioses para que pues vean la situación incómoda en la que están estos dos. Y bueno, ese es el castigo principal que tienen. Entonces, Ares va donde está su amigo, Alectrión, y lo encuentra todavía dormido. Y entonces lo castiga. Y el castigo tiene que ver con que lo condena para que eternamente anuncie la llegada del sol. Cuando Aurora abra las puertas del cielo, tiene que avisar eternamente. Ahora les pregunto, ¿de qué estamos hablando? Afrodita también se nombró inmortal, dice. Sí, también. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué explican los griegos con esto? ¿Alguna idea? No. Bueno, entonces, el amanecer, no. Explican algo que les parecerá sencillo, pero era muy complicado para ellos. Dice, está explicando cómo viene el sol después de la noche. No. Es que digo, alguien le avisaba a él que Aurora había abierto las puertas del cielo. Entonces, Alectrión es ese personaje. Y entonces, a Alectrión lo condena convirtiéndolo en un gallo para que eternamente anuncie cuando Aurora abra las puertas del cielo. ¿Quién no ha oído un gallo cuando comienza a amanecer? ¿Les parece muy sencilla la explicación? ¿Complicada? ¿O muchas vueltas para decir por qué los gallos cantan? A ver, quiero escucharles. La tele dice todas las mañanas. Gran historia para un gallo, dice Emily. Un gallito. Pero fíjense que así son de sencillas las cosas. Bueno, algunas cosas son sencillas, otras son muy complicadas que los griegos buscaban explicar. Y se están explicando que es malo ser infiel también. Es otra de las cosas que, de hecho, hay muchos. Ese es un tema que aparece repetido muchas veces dentro de la mitología y dentro de las relaciones entre los dioses. Pero él decía, Zeus no es el mejor modelo de fidelidad. Y dice que es algo interesante. Pues bien, esa es la historia de por qué los gallos cantan todos los días en la mañana, según la mitología griega. Y por eso era como muy sencillo, ¿verdad? Para una historia tan compleja, pero es que eso hacían los griegos, explicar el porqué de las cosas. Vamos a ver algo más por acá. Pero quiero escucharles. Bien, Eros. ¿Quién no conoce a Eros? ¿Quién es Eros? ¿Quién me dice? Ninguno de los dioses son muy, que digamos, exactamente, por lo mismo, representan las pasiones malas, digamos, de la misma humanidad. Dígame. Era el dios del amor y pasión, algo así. No estoy mal, y es al que representan con un arco, ¿o no? Sí, la mitad, porque no representa la pasión, pero sí representa el amor, pero no a la pasión. Isis, dígame. Oriana dice Cupido. Sí. Por lo que he entendido, es la personificación del amor, la atracción y el deseo. Y que por eso casi siempre lo asocian con el 14 de febrero, que es el Día del Amor
y la amistad, porque es esa forma como romántica y en otras palabras como erótica de mostrar a un dios. Muy bien, gracias. Solamente una palabrita elimino de lo que me decía y es erótico. Eros no representa el erotismo, ni tampoco la pasión, esas dos cosas no. Pero sí representa todo lo del resto que usted mencionaba. Veo por acá dicen hijo de Afrodita, sí, es hijo de Afrodita, correcto. ¿Y alguien sabe quién es el papá? Oriana dice Cupido, Emily dice Dios del amor, Emily dice Ares, correcto. O sea, eso que les acabo de mostrar atrás, esas saliditas en la noche, pues terminaron teniendo hijos, no uno, tuvieron varios. Pero el que más conocemos es Eros. Dígame, Isis. Lick, pero yo he escuchado, no sé qué tan cierto será, que hay como sus orígenes son múltiples, dependiendo de como de la tradición del pueblo, y que uno decía que era parte de los dioses primordiales, que era de esa línea de dioses. Entonces no sé si es algo que está erróneo o que de dónde es su verdadero origen. No, no hay error porque les decía que comenzamos a hablar de mitología, que a la fecha tenemos un sinfín de versiones de los mitos. O sea, muchos de los mitos que conocemos no los escribieron los griegos, los escribieron en los periodos en los que la mitología griega tuvo, digamos, moda, por ejemplo, el Renacimiento, luego el Neoclásico, luego el Romanticismo y en la época actual, el siglo XX, por ejemplo, el siglo XX. Contemporánea, sería no actual, sino contemporánea. Entonces, eh, es una... Hay muchos que están tergiversados los mitos. Eh, es difícil encontrar realmente el original, porque aún Hesíodo solo menciona algunos datos acerca de ellos. Lo demás, todo fue eh, creación de poetas a lo largo de los siglos. Así que vamos a entenderlo como lo mencionaban por ahí. Bueno, ahí dicen, alguien más dice Sofía y Natalie también dicen que es hijo de Ares, es hijo de Afrodita y de Ares, correcto. Los dos personajes que veíamos allá que le estaban haciendo el feo a Hefesto, ¿verdad? Que era el esposo de Afrodita. Pues bien, Eros entonces sí lo vemos el 14 de febrero, ¿verdad? Ese niño eh, regordete que lo vemos por ahí que anda con alas, volando y lanzando flechas. Tiene alas, es un ángel o como es un niño, la tradición nos dice que es un querubín o un serafín. ¿Es realmente un querubín o un serafín? A ver, a ver. Solamente puede volar, dice Emily. Y Sofía dice, yo creo que ninguno. Bueno, es correcto, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la cultura hebrea, estamos hablando de la cultura griega. Y en la cultura griega, que como en otras que hemos estado viendo de esta época antigua, que un personaje, un ser tenga alas significa únicamente que vuela, como lo dice Emily por ahí, que es solamente puede volar. Eso es lo que nos dice. Ahora les voy a dar un dato interesante sobre Eros. Eros tiene dos etapas, una etapa en la que es un niño y otra etapa en la que es un adolescente o un joven. De la etapa en la que es niño, él tiene alas. Y tiene alas porque según la poesía griega, él representa el amor juvenil, pero el que no es tan profundo y el que es de hecho un poco caprichoso. Es ese amor que aparece a inicios de ciclo entre dos personas en contexto de universidad, por ejemplo, pero que al final de ciclo ya no está. ¿Y por qué? Porque voló y por eso tiene alas. Voló hacia otro lugar y ahora está con el interés de otra persona y luego vuelve a volar y así está. Ese es caprichoso y es efímero también, es corto. Eso es lo que representa Eros. Pero Eros tuvo un hermano muy cercano a él que es Anteros, aunque en esta versión Anteros se representa un poquito ya más mayor que Eros, pero realmente son más o menos de la misma edad. Pero Anteros representa el otro amor, el amor que es pasional, el amor también que es más profundo y por lo tanto es vengativo. ¿Por qué?
porque si lo engañan, lo que va a buscar es vengarse o sea, vive las cosas de manera más pasional. Es este. Normalmente en mitología griega se representan de esta forma, peleando. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntos. O sea, el amor que es el más juvenil, el más caprichoso, el que se mueve de un lugar a otro simplemente porque no es profundo, y el de Anteros, que es más profundo, es un poco más racional, pero también es más vengativo. Entonces, los dos juntos no pueden estar, siempre están por ahí peleando. Pero según la mitología, hay un aspecto también interesante que tiene que ver con la manera como ellos explicaban la profundidad también del amor. Porque resulta que cuando aparece Anteros, luego de esa etapa en la que aparecen como niños juguetones, Eros comienza a crecer cuando están juntos. Y cuando crecen, Eros se convierte en un joven. Eso nos dice algo también que es poesía. El amor, que es lo que representa no crece si no hay pasión, que es lo que representa Anteros. Entonces, cuando Eros está más grande, hay un mito interesante con él que lo vamos a ver más adelante. Eso, ahí les pues dejo el dato de lo que les mencionaba. Y es Eros y Psique. Eros representa el amor, el querer, y Psique representa la razón, el pensamiento. Y entonces aquí esta es una guerra. Así como los padres de Eros y de Anteros son la diosa del amor y el dios de la guerra, vean dos cosas que están como separadas. Lo mismo es Eros y Psique. Eros representa el querer, el sentir, el sentimiento, pero Psique representa la razón. Y estas dos cosas no pueden ir juntas, siempre son antagónicas, pero en el mito griego sí se juntan acá. Y durante un tiempo están bien. Ese es otro mito, se los refiero así rapidito. Resulta que Psique era hija de un rey que presumía mucho de la belleza de su hija, especialmente de ella. Tenía varias hijas, pero especialmente de la de Psique. Y cometió la afrenta de decir que Psique era más hermosa que Afrodita. Entonces Afrodita se enojó y mandó a matar a Psique. ¿Y con quién la mandó a matar? Con Eros. ¿Por qué Eros? Porque resulta que Eros no solo tiene flechas del amor, él tiene las flechas del amor y de la muerte. Entonces, las de la muerte son venenosas y las del amor, pues el veneno que dan es el del amor mismo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando llega, la ve dormida y ve que es hermosa y casi que se enamora de ella. Sin embargo, sabe que él ha llegado a matarla y entonces estira la mano hacia atrás de él para tomar una de las flechas y ahí pues asesinarla, pero cuando hace el movimiento hacia atrás se hiere los dedos con una flecha del amor. Entonces queda todavía más enamorado de Psique y entonces no la mata, sino que se la lleva y la lleva a un lugar en la que pues él se presenta a ella como alguien misterioso, solamente llega durante las noches. Sin embargo, durante el día ella está atendida muy bien, es un palacio donde ella vive como que fuese una reina, pero en las noches él llega a oscuras y solo se presenta de esa forma con ella y le dice que confíe, que él pues es alguien que le ama mucho. Y así pasan durante cierto tiempo. Luego aparecen las hermanas de Psique, la ubican donde están, la visitan y le dicen que probablemente ese ser que la tiene en ese lugar es un monstruo y que por eso no deja que la vea. Y entonces le dan una lámpara de aceite para que ilumine en la noche cuando él esté dormido y una daga, porque si es un monstruo, que lo mate en ese momento. Y entonces así sucede, llega Eros, luego pues cuando está dormido, Psique llega donde él con la lámpara, ilumina la habitación donde él está. Ve, aquí tiene la lámpara, aquí tiene la daga, y resulta que ve que es hermoso. Y entonces, en un descuido, la lámpara de aceite se ladea y el aceite caliente cae y quema en un hombro a Eros. Entonces él despierta y mira la escena, la lámpara y la
la daga. Y entonces, pues él se enoja y se va. Y entonces ahí viene una vorágine de eventos que son como un castigo para sí, que luego sigue el mito es mucho más largo, pero lo voy a dejar hasta ahí, el resto les dejo a ustedes para que lo busquen. Y este representa el conocimiento, sí que representa por eso el conocimiento, vean, ella tiene la lámpara con la que busca conocer, busca que lo que está sucediendo sea racional, o sea, tengo una explicación, no sea solamente porque sí. Y eso entonces es una manera, la manera de los griegos de presentar lo que uno siente con lo que uno razona. A veces dice, es que no me conviene, pero es que lo quiero o la quiero. Y entonces en esa disyuntiva se pasa el tiempo y a veces se cometen errores porque una cosa es lo que se siente, dice no es que yo le quiero, y la otra es lo que yo entiendo. Y la razón es que no me conviene. Entonces esa lucha es la que se representa con el mito de Eros y Psique. Eso les voy a hablar mucho más adelante porque ese mito se vuelve un referente para la cultura neoclásica y el momento en el que la sociedad comienza a buscar la explicación de las cosas por la razón, ya no por la religión. Bien, hasta ahí me quedo. No sé qué hay, algún comentario. ¿No? ¿Qué les pasa? Bueno, les voy a referir el último, aunque veo que no reaccionan. El último tiene que ver con Dafne y Apolo. Dafne es una ninfa. Las ninfas están relacionadas al agua, al dios río. Ella se ha dicho era una hija del dios río. Y Apolo es una representación del sol. Según unos mitos, él es el que maneja el carruaje que lleva a Helios en el cielo y en otros él mismo es el sol, es una representación solar. Entonces vean que son dos cosas, sol y agua. Eso es lo que vemos acá en Dafne y Apolo. Esta obra es barroca, es barroco italiano, de Gian Lorenzo Bernini, esta obra que ven por acá. Entonces, ¿qué sucede pues con esto? Que como no bueno, dice aquí Raúl, dice la ninfa que prefirió convertirse en árbol en lugar de aceptar a Apolo. Sí, eso es justamente. Ella no quiere desposar a Apolo, no quiere estar con él. Y entonces huye de él. Y Apolo, pues como muchos dioses, esa existencia enfermiza detrás de una diosa, de una ninfa o de una humana, aunque ellas no quisieran. Entonces, ella le pide ayuda a su padre y le dice que le ayude en ese trance que tiene. Y es así que cuando Apolo la toca, en lo que se ve acá, en el momento que la toca, él, aquí está esa, él se convierte en un árbol. Ella se convierte en un árbol, se convierte en un laurel. O sea, en el momento en el que la toca, en ese momento ella se convierte en un árbol. O sea, ella no realmente no logra, apenas logra tocar, según el mito, el, 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 el calor de la piel. Entonces, esto también es un mito. Y que representa algo también, eso les va a parecer igual bien sencillo. Lo de Eros y Psique era un poco más complejo, ¿verdad? Pero este es bastante sencillo. Ella es agua y él es sol. ¿Qué piensan ustedes que representa? Dígame, Camila.
No sé si, ya lo dijeron en el chat, pero no sé si representa pues cómo estos dos elementos justamente son lo que nutre a la naturaleza y a los árboles y permite su crecimiento. O sea, la fotosíntesis. No, no es la fotosíntesis. Con los opuestos, sí, porque uno es agua y el otro es calor. Les repito, eso es bien sencillo. Bueno, les va a parecer sencilla la explicación o el qué es lo que están explicando. Las nubes, no. El arco iris, tampoco. Bueno, por cuestión de tiempo, les voy a mostrar ahorita. El rocío. Ella es el agua y él es el sol. ¿Qué pasa en las mañanas? Al amanecer, ustedes ven que hay esa capita de agua encima de las hojas en el jardín, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el sol las toca? Cuando le da el sol ahí, ¿qué sucede con el rocío? Se evapora, desaparece y deja solamente el verdor, solamente deja la planta. Eso es justamente lo que están representando ahí. Y dice, mire, pero tantas vueltas en el mito, tanto darle para que me represente simplemente el rocío. Entonces, lo que pasa realmente es que son cosas que parecieran sencillas, pero que ameritaban para los observadores, los griegos que eran muy observadores del entorno, una explicación. Y así es para todo lo que existe. Les voy a referir otros más. Dentro de esa misma mitología hay explicaciones acerca del origen de la humanidad. Bueno, ellos hablan de 5 generaciones diferentes de seres que los dioses crearon, hasta que llegaron a una última, que era creada del barro. Y esa estaba, digamos, en oscuridad en cuanto al conocimiento, pero vino un titán. Los titanes son hijos de Cronos, ¿se acuerdan? Perdón, son hermanos de Cronos. Y resulta que este Prometeo roba el fuego de los dioses y se lo da a los humanos. Los humanos con el fuego descubren el metal, descubren la fragua, descubren cómo transformar la materia y descubren por lo tanto las armas y las herramientas. Y los dioses se enojan por eso. Entonces castigan a Prometeo encadenándolo a una montaña en la que por las mañanas llega un ave a comerle el hígado. Acuérdense que el hígado para las culturas antiguas representa el lugar donde estaba la vida. Entonces le come el hígado y deja pues, una herida abierta. Durante la noche el hígado se regenera, la herida se cierra y al día siguiente otra vez vuelve el águila a alimentarse de él, causándole pues dolor y molestias eternas. Eso es el tipo de castigos que los griegos planeaban en esos lugares de castigo. Ellos no hablaban de un infierno, sino que de castigos como estos, que hablan de eternidad. Al final es Heracles o Hércules para los romanos que lo libera y entonces pues los dioses buscan otra manera de castigarlo. Y entonces llegan donde él y le dicen que pues despose a una joven. La joven se llama Pandora, pero él dice que no, porque viene de los dioses. Y dice que de los dioses pues no puede venir nada bueno. Pero otro de los hermanos de Prometeo, según uno de los mitos, la toma como esposa. Ese es Epimeteo. Y Epimeteo y Pandora pues viven juntos durante cierto tiempo con, digamos, relativa tranquilidad, hasta que llega Hermes, el mensajero de los dioses, y le dice que si puede dejar una caja, hay un cofre, según unos mitos, mientras él va a hacer algo y regresa, pero que nadie la abra y está cerrada con apenas una cinta delgada. Y entonces ahí es donde aparece aquello con lo que había sido, digamos, como ocultado dentro de la esencia de Pandora, y era la curiosidad. Y entonces, a ver quién sabe qué es lo que pasa acá. Dígame, Jimmy.
Pues según tengo entendido, Pandora abrió la caja y como que se desató un montón de desgracias por todas partes y fue todo culpa de su curiosidad. Muy bien, gracias. Eso que se desata por todas partes es lo que estaba contenido dentro de esa caja o cofre. Eran todos los males, las enfermedades, la tristeza, la desesperanza, todo sale de la caja y comienza a herir tanto a Pandora como a Epimeteo y a extenderse por todo el mundo. Y entonces Epimeteo lucha por cerrar de nuevo el cajón. Entonces lo logran cerrar y dentro comienza un pequeño golpeteo suave y una voz que le dice que la abran, que quiere salir también. ¿Quién había quedado dentro del cofre? La esperanza, dice Raúl, correcto. La esperanza, y por eso decimos que la esperanza es lo último que queda, ¿verdad? Es lo último que estaba dentro del cofre. Y ella es la que le va a dar un poco de sanidad temporal a veces a la humanidad. Entonces la humanidad fue castigada de esa forma, llegaron los males a la humanidad, pero igual con el tiempo los dioses volvieron a buscar castigarlos y terminaron pues destruyéndolos a través de un diluvio y solamente van a sobrevivir dos humanos que son Deucalión y Pirra. Ellos son esposos y un oráculo les dice que ellos van a repoblar la tierra, que deben tirar atrás de ellos los huesos de su madre. Ellos no saben exactamente qué es lo que quiere decir, sin embargo entienden, digamos, luego de analizar que se refieren a la tierra, a Gaia o Gea. Y entonces los huesos de la tierra son las rocas. Y entonces comienzan a lanzar rocas atrás de ellos. De las rocas que lanza Deucalión nacen los hombres y de las que lanza Pirra nacen las mujeres. Y decíamos que es la última generación de humanos que existe. Entonces, para los griegos hay una cantidad infinita casi de mitos, de versiones de mitos también que han sido construidos a lo largo del tiempo. Pero bien, hasta ahí nos quedamos con esta parte. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, un aporte. Todo bien, Liv. Bien, todo bien, dice por acá, todo bien. Bueno, entonces pasamos a la arquitectura. Bueno, dicen que todo está bien. Con la arquitectura vamos a encontrar también uno de los aspectos más interesantes de esta cultura y que tiene que ver en mucho también con la parte de la religión y los mitos. A nivel de arquitectura, dentro de las polis, que eran las ciudades, el conjunto de los edificios más importantes se ubicaban siempre en lugares estratégicos. Acuérdense que siempre la zona alta es importante dentro de cualquier cultura, porque de esa manera se controla todo lo que está alrededor. Aparte, según la mitología, el monte Olimpo era una montaña, ¿verdad? Entonces, el lugar donde se juntan los edificios más importantes en Atenas, en la polis de Atenas, es un espacio al que se le llama Acrópolis. Entonces, la Acrópolis es el lugar donde están los edificios más importantes, palacios y templos dentro de la cultura griega. Era una ciudad que estaba en lo alto, prácticamente, y digamos, el momento de mayor esplendor tuvo que haberse visto de esta forma. Ahí tenemos el Partenón, que era donde estaba la efigie de la diosa protectora de la ciudad, que era Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra justa. También están otros templos como el Arectión, que es o el templo de Erecteo, que era uno de los, se consideran reyes mitológicos dentro de la cultura griega, y otros templos, el de la Atenea de Nike, por ejemplo, y pues así otras más. Habían varias estatuas de Atenea en la ciudad y en el Acrópolis, porque era pues a quien estaba dedicado todo ahí. Los propíleos eran los edificios que estaban a la entrada. Así es como se ve en la actualidad.
La Acrópolis todavía está en reconstrucción. La Acrópolis fue destruida pues varias veces, fue víctima de las guerras. En algún momento establecen una iglesia en el lugar, iglesia cristiana. Luego igual la utilizan hasta como cuartel de guerra. A lo largo de los siglos pues han sido muchas los usos que ha tenido, y en la actualidad pues es un lugar turístico muy importante, patrimonio de la humanidad también. En el recurso acá pues ustedes pueden también ir a dar una vuelta por ahí y ponen Acrópolis de Atenas, pues nos lleva justamente ahí. Bien, ahí está la Acrópolis como está en la actualidad. Déjenme ver, me está fallando. Okay. Bien, ahí está. Y aquí sí podemos bajar. Bien, es una vista. Así está en la actualidad porque le están dando bastante mantenimiento. Fíjense qué cosa interesante y también un poco que sería grave cuando sucedió. La parte de arriba de esto se llama frontón, en la parte triangular, en los dos extremos del templo. Y resulta que aquí estaba unas metopas, se llama, son unas esculturas casi adosadas a la superficie. Y cuando las intentaban desmontar hace un poco más de 100 años, las terminaron botando y se cayeron y se quebraron. Porque tanto Francia, Inglaterra, que eran potencias colonialistas de la época, llegaban a estos lugares y entonces tomaban las cosas que les parecían interesantes y se las llevaban para sus países. Entonces ahí les dejo la curiosidad, pues para que puedan darse una vuelta por aquí. Es bien interesante y hay acceso limitado, ¿verdad? Siempre por las, ¿cómo se llama? Porque las fotografías, la mayoría son como estas, son de turismo, no son oficiales del sitio. Pero bien, vamos a avanzar. Otro dato interesante también que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de Grecia y de la arquitectura es de los órdenes arquitectónicos. Un orden arquitectónico es como si dijéramos un tipo de columnas, por ejemplo. Entonces, hay que recordar que las columnas tienen una forma básica y esa tiene nombre. Esa es otra cosa que no deben de olvidar. Deben apuntarlo, deben señalarlo. Desde abajo hacia arriba, la parte inferior se llama basa. No todos en Grecia, no todas las columnas tienen basa. Pero cuando la hay, pues eso es la basa. Luego sigue el fuste, que es el cuerpo. Y en la parte superior tenemos el capitel, que es la zona más alta de la pieza. Esos tres elementos aparecen en todas las columnas. Bueno, salvo en la dórica que no aparece esa, pero en el resto es común. Emily dice, por lo que se ve en la vista, dice desde arriba, hay alguna razón por la cual la mayoría de construcciones son aparentemente blancas y sin color, los tejados como naranja. Sí, ya les explico un poco sobre eso. Quizás no me voy a adelantar porque les voy a mostrar imágenes. Resulta que, siempre hablando de los órdenes arquitectónicos, los griegos van a desarrollar 3 tipos diferentes de columnas o 3 órdenes arquitectónicos. El primero se llama dórico. El orden dórico, no tiene basa, sino que eso es parte de la crepidoma, es como los escalones previos al nivel ya del templo, y a partir de ahí, del basamento, que sería esto mismo, ahí nace la columna. Y si tiene capiteles, que ven acá arriba, tiene parte
Se llama equino, esta parte de acá. Y en el diagrama, perdón, en el material que les voy a compartir en el aula virtual aparece un poco más de información sobre cada una de las columnas. Aquí por efectos del tiempo, pues es así un poco más resumido. Este es el segundo orden arquitectónico y se llama jónico. Ah, bueno, el anterior, antes que otra cosa pase. El dórico está asociado a la estética masculina y por lo tanto aparece casi siempre, no como una regla, pero casi siempre aparece en templos a los que están dedicados a un dios. Y por el contrario, el orden jónico, este se considera representativo de lo femenino y dentro de estos templos, cuando tienen esto, en la mayor parte de casos, les repito, no siempre, hay una divinidad femenina. Este es igual, este sí tiene basa, tiene fuste y tiene un capitel. El capitel, se fijan, es diferente. Esas cosas como caracol se llaman volutas y es la característica principal de las columnas jónicas. Y por último, tenemos el orden corintio. Este tiene también basa, tiene fuste y tiene capitel. En el caso del capitel, tiene unas decoraciones en forma de hojas, se llama hoja de acanto, y en la parte de arriba tiene unas volutas también pequeñas, especialmente en las esquinas. Estas tres entonces son los tipos diferentes de columnas que vamos a encontrar en la arquitectura griega. Otro dato, si se fijan, las tres tienen líneas que van de abajo hasta arriba. Esas líneas se llaman estrías y esas cubren por completo el fuste. Por eso se llaman fustes estriados, o sea, tienen forma de estrías. Luego, este es un templo, un modelo. Aquí aparecen los diferentes elementos. Dentro de ese templo vamos a entender lo que hay. Una zona en la que se accede, que es más pública, se puede acceder al templo, pero hay una zona en donde se colocaba el tesoro o las ofrendas de la divinidad. Entonces esa zona no se podía ingresar. Otro dato también es que como los griegos la arquitectura la hacen en función de las matemáticas, entonces esas matemáticas nos sirven para entender las proporciones con las que trabajan. En este caso, este diagrama que ven acá abajo, la regla dice que la cantidad de columnas de la parte frontal están repetidas 2 veces más 1 en el lateral. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 columnas acá y 6 columnas aquí también, me está diciendo que en el lateral es el doble más 1. ¿Cuánto es el doble más 1? ¿No? 13. 13, correcto. Entonces si contamos, siempre contando las de las esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí se cumple la regla. Para los griegos, la matemática es parte del arte, es parte de la belleza de las cosas. Entonces, lo van a utilizar en todo, prácticamente. Todo lo que vemos es de esa forma. Antes de continuar por acá, quizás voy a mostrarles esto, que por la pregunta que hacía Emily. Ven, aquí casi, bueno, en este no se ve, pero en esta sí el tejado se ve naranja. Es porque la techumbre de estos templos era con teja de barro. Entonces, todos los tejados son naranja, teja de barro. Y los templos en la actualidad se ven blancos. Todos se ven, como vemos acá, blancos, porque están hechos de mármol. Sin embargo, la realidad es que prácticamente todo lo que hacían los griegos estaba pintado. Era arquitectura polícroma. Aquí, por ejemplo, vemos estos que corresponden a la arquitectura arcaica, la más antigua. Esto es en Delfos, un templo de Apolo en Delfos.
Y bueno, es de orden dórico, si ven ahí, se alcanza a ver ahí en el capitel, acá, capitel dórico, las columnas dóricas son más robustas, son más gruesas, por eso se asocian a lo masculino, y en este caso a Apolo, es el dios al que estaba dedicado. Esto en su origen es seguro que esta parte de acá y los capiteles estaban pintados, pero el pigmento no, o sea, no sobrevive al paso del tiempo tan fácil como la piedra, y entonces se cae. Se sabe que estuvieron pintados porque hay vestigios del color del pigmento, pero en la actualidad pues no aparecen así. Hay una concepción, una idea equivocada en la actualidad que, por ejemplo, la escultura griega, que la vemos blanca, era así en su origen, pero no es cierto, era polícroma. Los griegos la hacían en mármol y luego la pintaban para que se viera lo más natural posible, pero en la actualidad no la vemos con ese color, porque el color se perdió. Bueno, otro es el mismo templo dórico. Acuérdense, ¿cómo sé yo que es un templo dórico? Lo que veo son las columnas. Estas son columnas dóricas. Estas son lisas. No aparecen estriadas todavía. Esta parte triangular se llama frontón. Y luego tiene esa forma porque el techo era a dos aguas, como le decimos acá. Luego viene la arquitectura clásica, es el periodo de esplendor, y el Erectión o templo de Erecteo es uno de los principales referentes. Se veía en su mejor momento de esta forma. Tiene ahí al fondo, eso que ven ahí, que lo vamos a ver cuando estemos viendo escultura, tiene una de las, que sería secciones que con más bellamente realizadas en cuanto a cómo resolver una columna y una escultura en la misma pieza, que es esta de acá. En la actualidad el templo se ve de esta forma, que es la tribuna de las Cariátides, así se llama, es este que ven acá. Y las columnas son de qué orden. ¿Qué orden es ese? ¿Dórico, jónico o corintio? O orden jónico. Correcto, es orden jónico. Este es un orden jónico, porque tiene volutas en el capitel. Bueno, otro ejemplo es el Partenón. Ese era el edificio principal, el más importante y el más grande de esta acrópolis. Ya vieron que está en la imagen que les mostré de Google Earth, aparece que lo están reparando. Bueno, aquí en la parte, esta sección es un frontón, pero les repito, pues esta parte no voy a decir se cayó, la botaron realmente por quererla desmontar y llevársela. Terminaron dañando bastante y son pocas las piezas que sobrevivieron pues a ese problema. Otro aspecto de eso interesante es que, bueno, acá lo vemos en perspectiva. Si nos pusiéramos enfrente, esta sección está completamente recta. Y eso es porque los griegos hicieron a partir de los cálculos matemáticos, hicieron una corrección en el edificio, de manera que, visto desde abajo en una perspectiva humana, que vean que el edificio es gigantesco, vean a esta persona acá, vean el edificio, es gigante, no se distorsiona, no se ve con la curvatura propia de la perspectiva. Es porque hay una corrección de o sea, de milímetros, centímetros sería, en los ángulos, de manera que cuando nos paramos enfrente no vemos esa curvatura, porque está corregido las alturas. O sea, no tienen la misma altura todas las columnas, sino que están como unas más grandes y a la medida que se van al centro son más pequeñas. Eso es lo que hace que el edificio se vea recto. Y luego, bueno, ¿cómo se construye esto? Pues las columnas no son una sola pieza, son varias piezas unidas en el sistema este la pieza de arriba tiene un agujero y la de abajo tiene una saliente, luego se coloca una sobre la otra y entonces ya engancha
una pieza con la otra. Cada una de estas secciones, que ahí bien se ven los límites, las líneas, se llaman tambores. Cada una de las secciones de la columna es un tambor. Los griegos no utilizaban cemento para la construcción, sino que esos sistemas nada más de poder engarzar una pieza con otra, utilizando también metal. Por ejemplo, esta es una pieza, esta de acá, ven aquí, varias. Esta es una, y luego otra, y otra sección. Esas se unían, en la parte de arriba tenía un espacio donde se colocaban, era como una doble T, y ahí se colocaba el metal derretido. Cuando eso se endurecía, servía como una llave que no dejaba que se movieran las piezas. Bueno, tenemos el Partenón. También de la época clásica tenemos el teatro de Epidauro, es uno de los más grandes que se desarrollaron en la época griega. Un dato sobre este, y porque más adelante lo van a tener que utilizar para poder diferenciarlo del teatro romano, es que los griegos no construían estos edificios separados de las colinas, sino que apoyados en una colina. ¿Por qué? Simplemente porque todavía no habían desarrollado la tecnología para construir en altura, en lugares planos, como este, un edificio como este. Sí, el Partenón, ¿verdad? Como templos, pero estos que eran mucho más grandes, los apoyaban siempre en la ladera de las colinas. Y bueno, ahí tenemos la distribución, el espacio de la escena, donde iba la orquesta y donde iba el público. En este caben 14,000 personas y se ubican acá, y desde ahí pues desarrollan todo la trama de las historias que contaban. No sé si ustedes leyeron en bachillerato alguna obra griega, tragedia o comedia, ¿no? O se las mencionaron al No. menos. ¿Cuál? Me escuché muy bien por ahí. Pero bien, tragedia griega dice, sí, Edipo Rey, por ejemplo, Electra, con las comedias, Las nubes, otra tragedia, Prometeo encadenado. Hay muchas obras de teatro griego y greco-latino que han llegado hasta nuestros días. Y al menos en mi época sí las leíamos en bachillerato. Dice Emery, Edipo Rey, después sí, exactamente. Pero creo que no completa, dice por ahí. La Odisea. Pues bien, los teatros servían para eso. Y también aquí es donde la gente llegaba a enterarse de las cosas que sucedían pues en la sociedad, a nivel de gobierno también. Y bueno, tenían la forma de construcción tiene que ver con la acústica. Es para que el sonido se aproveche de la mejor manera. Y creo, bueno, nos vamos a quedar hasta acá hasta la arquitectura por cuestión del tiempo. Voy a tener la grabación. La Ilíada dicen también por ahí.